¿Cuál de estas palabras describe mejor lo que usted siente hoy? ¿Conflicto? ¿Desesperanza? ¿Enojo? ¿Vacío? ¿Soledad? Podemos seguir con la lista de sentimientos que a menudo abruman por completo a la gente. Me pregunto si hay algún lugar para el sentimiento de paz. Hay personas que dirían, bien, la paz es algo lejano, distante. Ni siquiera sé lo que es. A veces creo tenerla, otras veces no. Y para ellos la paz es algo que esperan algún día tener a su alcance y poder decir con sinceridad, ahora entiendo lo que es, ahora que la tengo. Pero sabe, la mayoría nunca la tendrá, porque evaden la esencia misma de lo que es la paz. Quizás diga, creo que nunca la he hallado. Le mostraré cómo puede hallarla en verdad. Y quisiera que vayamos a un pasaje del Antiguo Testamento, en Isaías capítulo 9. Deseo que leamos esta profecía que describe a Jesús y su venida. Luego en el Nuevo Testamento veremos lo que eso significa, teniendo en cuenta el presente y quiénes somos. Desde el versículo 6, Isaías 9, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. ¿Cómo pasará todo eso? El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Luego deseo que vayamos a Juan capítulo 14, y en este capítulo Jesús hablaba a sus discípulos que sería crucificado al siguiente día. Les dijo una de las cosas más importantes que les había dicho en 3 años. Por ejemplo, el versículo 25 de este capítulo dice, «Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre». Allí está la Trinidad en un solo versículo, fíjese. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy, como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Ahora, la paz es uno de los temas principales de la Biblia. Aparece 332 veces, y el apóstol Pablo comienza cada una de sus epístolas diciendo, gracia y paz a vosotros. A veces aparece en el 4 o 5 versículo, pero en su salutación siempre habla de paz. Así que en este mensaje quisiera hablar de esto. En este pasaje de Isaías, Jesús es llamado Príncipe de Paz. Cantamos que Él es el Príncipe de Paz. Hablamos de eso, vemos foto de ello. ¿Por qué es que Jesucristo, el Príncipe de Paz, por qué es llamado Príncipe de Paz? ¿Tiene eso algún efecto en nuestra vida? La respuesta es, claro que sí. Y aquí en este pasaje de Juan, principalmente lo que deseo que veamos es cuán importante es que entendamos lo que es la paz verdadera. ¿De dónde viene? ¿Y cuántas personas han sido engañadas creyendo que tienen paz cuando en realidad no la tienen? Y lo primero que deseo que veamos aquí es esto: que Jesucristo aseguró nuestra paz, escuche, mediante su muerte sustitutiva en la cruz. Ahora, mucha atención, porque hay una diferencia entre paz con Dios y la paz de Dios. Así que, al ser enviado por el Padre, Jesús vino con el propósito principal de ¿qué? Decimos que vino con el fin principal de morir en la cruz. ¿Y cuál era su meta? Su meta era ¿cuál? Hacer posible que la humanidad, distante de Dios, la Escritura usa esas palabras, ajenos, enemigos, separados. Estas palabras describían la relación del hombre con Dios.
Jesús vino para hacer ¿qué? Llevar a la humanidad pecadora, ajena, alejada, a una relación con el Dios vivo. ¿Cómo lo hizo y cómo pudo hacerlo? Siendo Dios totalmente santo y el hombre pecador. El asunto era que el pecado separa al hombre de Dios. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal, experimentamos, mucha atención, experimentamos paz con Dios. Termina la batalla, dejamos nuestra rebeldía, renunciamos a nuestra insistencia en hacer las cosas a nuestra manera. Le decimos, Señor, tienes razón, te pido que me perdones y me limpies de pecado. ¿Por qué lo hizo? No solo porque se lo pedimos, lo hizo porque Jesús, su Hijo unigénito, vino al mundo y llevó nuestra deuda de pecado, toda nuestra culpa, toda nuestra pena, las llevó Cristo, quien murió en la cruz, y al morir, ¿qué hizo Jesús? Cerró la brecha entre el hombre pecador y Dios Todopoderoso. Cerró la brecha, lo hizo posible. Resolvió el asunto. Se encargó de lo que nos impedía acercarnos a Dios, que es el pecado. Y al morir en la cruz, pagó nuestra deuda total. Por tanto, dice la Biblia, justificados. Pues por la fe tenemos, mucha atención, paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora alguien dirá, ¿qué significa eso de justificación? Justificados pues por la fe. Lo que ocurre es que al Cristo pagar nuestra deuda total de pecado, hizo posible, mire, que Dios viera al hombre pecador, perdonara sus pecados y le declarara ya no culpable, sino que uno de sus hijos. Y todo el que acepte a Cristo como su Salvador personal, se une de la mano con Dios al instante, se vuelve hijo de Dios, entra a la familia de Dios, al hogar de Dios, y tiene seguridad eterna como hijo de Dios. Todo gracias a lo que hizo Cristo. Él es el príncipe de paz. Allí comienza todo. Él y solo Él. Hijo de Dios sin pecado, el Cordero de Dios. Solo Él pudo pagar el precio de reconciliar al hombre con Dios. Y al pensar en la paz de Dios y paz con Dios, se resolvió allí que ahora todo el mundo y cualquiera puede tener una relación con Dios, porque Jesús abrió el camino y lo hizo con su sangre. De vez en cuando escucha a alguien decir, ¿qué tiene que ver todo eso de la sangre? Todo. Porque mire, regresemos al Edén. Todo el Antiguo Testamento. Esos sacrificios eran un presagio del sacrificio único y final que haría posible que el Padre uniera consigo a la humanidad pecadora. Él aseguró nuestra paz. Mucha atención, al asegurar nuestra paz, la única paz verdadera, la única que perdura, la única paz genuina, si la aseguró, ¿por qué habríamos de pensar que de algún modo nuestra condición pecaminosa puede unirse en una relación con Dios Santo e ignorar al único que pudo, al único a quien Dios envió para hacer posible que reconciliar al hombre pecador con Dios Santo? Debemos recordar que Dios es santo. Él es santo, no tolera el pecado. Por tanto, no puede excusarlo. Dios no excusa el pecado, lo perdona. Y la muerte de Cristo hizo posible esa relación. Así que cuando alguien dice, no necesito a Jesús, pues dígame qué tiene. No tiene nada. El testimonio de Dios Todopoderoso es el testimonio de Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué? Porque Él es el único. Y esa transacción fue la única que hizo posible que la humanidad pecadora se uniera a Dios y tuviera vida eterna. Ese es el primer punto. El segundo es este. Al pensar en esa relación, lo hacemos a la luz de esto. Él, escuche, no solo aseguró nuestra paz, sino que Él es nuestra fuente diaria de paz mediante nuestra relación personal con Él. Porque hay gente que dice, bueno, a veces tengo paz, otras veces no. Escuche bien estos versículos. El Señor Jesús lo dice muy claro.
En este capítulo 14, escuche lo que dice. La paz os dejo. Mire, Él es quien la aseguró. Nadie más. No ha habido ni habrá nadie más en la historia que pueda asegurar esa paz mediante la cruz. Escuche lo que dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, ¿cómo experimentamos esa paz? Ahora, paz con Dios significa la guerra terminó, lo he aceptado como mi Salvador, soy su hijo. Pero ¿qué de lo que tengo que enfrentar el lunes? Pasamos por dificultad, tribulaciones y todo. ¿Cómo tener paz en un mundo tan adverso como este? ¿Qué lugar del mundo podemos señalar donde no haya ni revolución, ni rebelión? ¿O está en etapa inicial, o en su apogeo, o la situación que sea? Y por todos lados hay de todo y cualquier cosa menos paz. Y el mundo se vuelve cada vez más pequeño y más peligroso. ¿Cómo espera Dios que tengamos paz en un mundo así? Por la sencilla razón. Número 1, Cristo lo hizo posible uniéndonos al Padre mediante su muerte. Segundo, Él vino no solo a morir por nosotros, sino a morar en nosotros. Dijo, permaneced en mí, yo en vosotros. O sea, Jesucristo vive su vida en y mediante el creyente, en la presencia y con el poder del Espíritu Santo. Cristo en nosotros dijo, permaneceré en vosotros, y yo vivo en ustedes, ustedes en mí. Usó los pámpanos, las ramas de la vid para mostrar esa relación. Que una rama no puede producir nada si no está conectada a la vid. La savia que corre por la vid corre por la rama y produce uvas. Es una relación. Así que, mucha atención. Toda paz genuina, verdadera, es resultado de una relación personal con Jesucristo. Nada más puede producir esa clase de paz. Y deseo mostrarle cuán vano es, totalmente fútil y errado, y cegado el pensar que se puede tener paz y rechazar a Cristo, Hijo de Dios. Quizás sea un estilo de vida, pero sin paz. Y me parece interesante cuando hablo con alguien y de vez en cuando alguien se acerca a saludarme, otras veces vienen a contarme algún problema y les pregunto qué sucede, y mientras más hablan, más me cuentan. Y mientras más me cuentan, es más evidente que Cristo no está en ningún lado en la situación. Confiaron en esto y aquello, hablaron con él y con ella, creyeron en esto, aprobaron lo otro, y de algún modo no tienen paz. Porque mire, mucha atención, lo diré muchas veces en este sermón. Paz. La paz de Dios, esa tranquilidad, esa calma y quietud que hace posible que pasemos por los tiempos más difíciles de la vida, esa paz viene de una relación. No puede comprarse ni intercambiarse. Es una relación. Y esa relación es con una sola persona, que es Jesucristo. Y al leer estos pasajes y ver lo que dijo el Señor, por ejemplo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Lo que realmente dice aquí es que ya no se turbe más vuestro corazón por lo que diré. Y luego los capítulos 14 al 16 son pasajes maravillosos de su seguridad, que tuvo un gran impacto en ellos, transformó su mundo por completo. Así que, al ver esta idea de la paz de Dios, ¿qué clase de paz es? Mire, escuche, cuando tenemos una relación con Cristo, hay un sentido de quietud, tranquilidad y calma que es indescriptible. ¿Y qué sucede? Al tener esa clase de relación, podemos pasar por cualquier dificultad, sufrimiento, dolor, lo que sea. ¿Por qué? Porque Él es la fuente de nuestra paz. Al tenerlo, tenemos una relación. Mire, una relación en la cual nunca se nos rechazará, en la cual Él nunca nos desamparará. Una relación con Dios, y Él no se dedica a criticarnos. Puede recordarnos algo, convencernos de pecado, pero no siendo crítico, sino que nos dice, quita eso de tu vida. Todo lo que anhela nuestro corazón se halla en una relación personal con Cristo, y gracias a esa relación tomamos decisiones acertadas, decisiones sabias.
No andaremos a la deriva. Tendremos propósito y dirección en la vida, porque así es el Señor. Él vive su vida en nosotros. Luego agregaré algo más al respecto. Jesús es el sustentador de nuestra paz mediante la presencia del Espíritu Santo. No es solo tenerlo, vemos la diferencia entre su paz y la paz del mundo, pero Él es quien sustenta esa paz, lo que significa que no va y viene. En Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para, mire, que en mí tengáis paz. Escuche, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo y yo soy la vida. Y ahí la victoria. No dice que no tendremos penas ni problemas, pero promete, yo estoy con vosotros. Ahora, así que pensemos en esto. Vayamos a un momento a 2 Tesalonicenses, veamos este pasaje. A veces un versículo ministra a una persona de algún modo y otro pasaje a alguien más. 2 Tesalonicenses 3, y vea este versículo. 2 Tesalonicenses 3, versículo 16. Y el mismo Señor, mire, y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. No alguna, sino en toda manera. Él nos dará paz para pasar por cualquier cosa y todo lo que enfrentemos en la vida, no importa lo que sea. Recuerdo la vez que recibí una llamada que lo normal era que me destrozara. Recuerdo que colgué el teléfono y me cubrió una gran sensación de paz. Hasta que yo me sorprendí y pensé, Señor, y recuerdo exactamente lo que le dije en ese tiempo. Tuvo que ser su paz. Nunca pudo haber sido mía. Nunca pudo haber sido de más nadie. Una sensación abrumadora de tranquilidad, confianza y seguridad de que Dios me ayudaría en todo eso.